Saludos, les habla Lino Rivera en otro segmento. Así lo veo yo, ¿cómo lo ves tú? Junto a mi hermano, a mi amigo, persona que siempre estamos hablando de béisbol y de muchos temas. Y en el día de hoy no va a ser la excepción. Saludos, Gil Martínez. Saludos, Lino. Contento de estar de vuelta aquí en el estudio para otro episodio más de esto que nosotros hacemos. Sí, estaba en estos días estábamos conversando de muchos temas que se dan a diario en el ambiente del béisbol. Gil y yo no coincidimos del todo, ¿verdad? Siempre tenemos en ocasiones nuestros argumentos, él lo ve de una forma. En el caso mío, yo soy más old school que Gil. Gil es old school, pero Gil es... De ambas. Ambas, pero Gil es muy... Pues, scout, Gil siempre está adelante en la tecnología. Es una persona que me ayuda muchísimo en cuando yo tengo que manejar, cuando yo tengo que dirigir. Siempre me gusta discutir temas porque pues él está sólido adelante. Yo también, ¿verdad? Pero él está adelante y tenemos unos temitas que yo sé que a ustedes les va a agradar definitivamente. Así que compártelo, dale share, dale like y allá abajo tomen nota y sugiéranos cualquier situación que usted tenga sobre el béisbol, porque nosotros así lo llamamos, así lo veo yo, pero ¿cómo lo ves tú que está del otro lado? Y es un tema que a mí me está preocupando en las pasadas semanas. Como le dije anteriormente, usted ve muchos podcasts, muchas noticias, muchos MLB Network, que lo quiero mencionar, cualquiera de esos programas que ustedes ven. Hay mucha gente conocedora del juego que está haciendo, ¿verdad?, contenido, muy buenos contenidos. Hay otros que son contenidos regulares, pero casi siempre todo el mundo llega al mismo, ¿verdad?, a la misma noticia. En este caso, Gil, a mí me está preocupando mucho cómo se está jugando el béisbol hoy en día. Voy al tronco, que es MLB, porque pues prácticamente pues MLB es donde supuestamente es donde se juega el mejor del mundo. El mejor béisbol del mundo. Entonces, todo el mundo quisiera copiar del mejor béisbol del mundo. Entonces, yo tengo varios temas que quiero compartir contigo, desde el escauteo, desde los sistemas y otros detalles, porque yo he hecho un estudio más o menos a base de los años que yo he jugado, a base de lo que yo he dirigido, y ahora que estoy prácticamente un poquito fuera del juego, bueno, estoy dirigiendo, pero me da un chance a ver mucho béisbol, ¿sabes? Y como veo mucho béisbol, estoy viendo un béisbol muy errático a nivel de Grandes Ligas. Y da la casualidad que este fin de semana me senté con una persona, un directivo de Grandes Ligas, y tuve una gran conversación que me sacó un poquito de duda y me dio, en cierta forma, la razón. Y me dio unos detalles que quisiera compartir contigo. Nosotros lo podíamos compartir en un sitio tomando un café. Lo hacemos aquí mejor. Pero lo hacemos aquí para que la gente verá, opine. Claro. Mi sentir es, Gil, para que tenga una idea, hablando con este colega, con un equipo grande de Grandes Ligas, dice que actualmente hay tal vez 5 equipos en Grandes Ligas que están jugando un béisbol parecido al bueno. Uh-huh. Al bueno. Que no es ni bueno. Tú me estás diciendo que todavía no es bueno. Que todavía no es el mejor. Él tiene un dato. Yo quiero compartir este dato primero contigo. Él dice que tal vez como las exigencias hoy en día es que todo sea rápido. Uh-huh. Que todo sea rápido. Que tire más duro, que batee más rápido. A lo mejor todo se ha enfocado en eso y por ende, tal vez como es rápido y tú tienes que apresurarte o pues... mucho mal tiro, ya no se juega el mismo béisbol de antes, eso lo sabemos. Uh-huh. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Yo te voy a decir lo que yo pienso de eso. Definitivamente es muy rápido. ¿Y tú sabes en qué también es rápido? En que las organizaciones quieren que su pelotero se desarrolle rápido. ¿Qué está pasando?
Ya en Liga Menor no hay rookie de noche, ¿te acuerdas? Sí. Quitaron unas clases A, quitaron la rookie, en el complejo que antes estaba lleno, que le decíamos la perrera. Eso era los espacios para desarrollar. Ahora estos muchachos tienen que avanzar porque los quieren llevar a la Grandes Ligas, especialmente los prospectos, ¿verdad? Altos. Y yo entiendo que esta prisa por llevarlos allá, está bien, hay que batear. Sabemos que ahora es batear y pichar. Batear y pichar. Ya la defensiva, ya nadie la menciona mucho. Ya nadie habla mucho de que... Hablan no, que, de los buenos, de Soto, sí, de lo que... pero sí. esos son macaneros, ¿verdad? Siempre Exacto. termina en que son bateadores. Y los pitchers que tiran bien duro. So, la prisa de los equipos por desarrollar estos muchachos y llevarlos a Grandes Ligas rápido, yo pienso que es parte de la situación que hay, ¿verdad? De que el béisbol ya no se juega tan bueno como antes. No hay tiempo en Liga Menor como había antes para tú enseñarle ese fundamento a los muchachos. Ahí yo voy a eso, y te entiendo perfectamente. Ahí yo voy. Entonces, sí se está atropellando o se está adelantando esos muchachos, pero hoy en día, y yo hablando contigo, que me has orientado muchísimo del proceso de colegio, que tú lo conoces de la Z, porque tiene tus 3 hijos han estado en colegio, has visto la faceta, has hablado con excelentes coaches de colegio, conocer el sistema de la Z, que yo ahora es que me estoy prácticamente, como quien dice, empapando de lo que es el sistema, los colegios, cómo se está, y sabemos cómo ha cambiado. Ahora, siempre se hablaba que el jugador de colegio salía jugando mejor béisbol. La culpa anteriormente era el latino, que el latino le costaba como que tenía que ir a colegio, el jugador de colegio jugaba. Pero ¿qué está pasando? O sea, si en colegio también están enseñando o lo que hemos hablado, que el colegio también está tratando de ganar, ¿sabes? Definitivamente están tratando de ganar. Y ahora con esto del portal, ya tú no tienes un equipo que desarrollas por 3 años o 4 años en colegio. Tan pronto se acaba el año, tú vas al portal a buscar peloteros, tú dejas peloteros fuera, tú vas al Yuco a buscarle peloteros, igual que a high school. So, muchas veces estos equipos no son como antes que se van formando, ¿verdad? Por 4 años. Ahora este año no gané, saqué la mitad del equipo y busqué la mitad afuera. So, todo es cuestión de avanzar y ganar. Sí, y te entiendo. Y yo creo, y para los que nos están viendo, entonces, ¿tendrá ventaja ese jugador que... Porque todo ahora es tecnología. Ahora cualquiera es coach. ¿Sabes? Cualquier papá es coach. Sí, es la verdad. Hasta la mamá. ¿Sabes? Entonces... mucha información disponible. Mucha información disponible, exacto. Entonces, como hay mucha información disponible, que algunas veces queda ciega. ¿Sabes por qué queda ciega? Porque cuando tú y yo y muchos vamos a ir de la vieja escuela, de los que, si le quieres llamar la vieja escuela, ¿verdad? Eso es un término, ¿verdad? Como que Sí, no me gusta. Peloteros. ¿Ah? Peloteros. Sí. Yo pienso que nosotros sabíamos de los jugadores de antes. ¿Sabes? Cuando yo conocía a todos los jugadores que se iban retirando, no sé si nosotros lo hablábamos. Sí, Tú me hablabas mucho de Mickey River y de Claro, eso, ¿te acuerdas de Strawberry? Strawberry el caballo, señores. Y de toda la gente, hoy día estos muchachos, ¿sabes? Hay muchos muchachos que tú le preguntas de ciertos elementos y no lo conocen el del momento. No, el de ahora ellos no conocen. Ellos no conocen. Si tú vas, como todos saben, yo trabajo en la Puerto Rico Baseball. Si tú vas allí y le preguntas a ellos, nosotros tenemos desde 7º grado. Si tú vas y le preguntas por Igor, por Baelga, por Benito Santiago, por esos tipos que fueron glorias de nosotros, muchos de ellos no saben. ¿Verdad? No saben lo que está, no. Eso es un tema. Yo siento que ese feeling o La pasión esa pasión se ha perdido. Yo entiendo que y para mí a mí me preocupa. ¿Sabes por qué, Gil? Cuando yo comencé a dirigir y a medida que comenzaron a llegar las victorias, yo tenía situaciones clave
para yo ser ganador. Primero que nada, yo entendía que cuando tuve a Yadiel por primera vez, que el receptor era muy importante. Tenía que ser prácticamente mi quarterback, el líder. Y por ahí me iba a esa tendencia. Pero luego, yo tenía cosas que yo quería hacer perfecto. Por ejemplo, a mí me molestaba que un outfield o un receptor que hoy día es, y me va a ayudar en esto porque lo conoce, los receptores por la prisa, porque hoy en día las bases robadas están, cualquiera roba 20 bases por... Sí, el juego se está diseñando para robar bases. Para robar bases. Sí. Entonces los catchers ahora es prácticamente que se la meten al centro field. Sí, tienen que framear, eso es lo que ellos tienen que hacer. Lo demás, pues si lo tienen, lo otro, pues bien, pero... Entonces ya el corredor se pone en segunda o eventualmente se pone en tercera, que en ambos datos están en posición anotadora. Yo pues siempre peleaba con los outfielders que le dieran el cortador, ¿sabes? Claro. Que nunca me avance un corredor una base extra. No regale 90 pies. No regale 90 pies. Entonces hoy día, si no me quieres creer, ve un juego de Grandes Ligas, ve un juego donde sea, y tú vas a ver que ese que batió hit prácticamente con un corredor en segunda, vaya a segunda. Porque volaron al cortador, aparte pues vuelvo a lo mismo, hay velocidad, o sea, los otros son atléticos, pero no estamos dando el cortador. Y eso a mí, honestamente, cuando veo un juego y pasa eso, me molesta. Porque a ese nivel que no pasa. Que no debe pasar. O sea, o debe pasar menos. Pero ya, ¿qué tú sientes, sabes? Honestamente, mira, ¿qué cosas, los fundamentos, como vuelvo para atrás y digo, ¿dónde están esos fundamentos? ¿Dónde se están perdiendo? Porque sí, está bien, es béisbol, pero ya tiene que, ¿sabes? Alguien tiene que hacer algo. Ahí es que vamos, la prisa de mover estos peloteros de liga en liga para que lleguen rápido a Grandes Ligas, pues no hay mucho desarrollo en Liga Menor, que es donde, como te hablé ahorita, que es donde en realidad estaba el desarrollo. Cuando tú llegabas a Grandes Ligas, ya se supone que tú supieras jugar, pero tú ahora vienes de colegio y un año estás en Grandes Ligas, y como hablamos, en colegio ya no es lo mismo que antes. Ahora mismo el muchachito de Bri, que el ciorecito dominicano que lo cambiaron para Oakland. Sí. Ese muchacho lo llevan por ahí para arriba, ese muchacho ya a 19 años va a estar en Grandes Ligas. Sí. So, ¿qué pudo aprender él en tan corto tiempo? Soto llegó a Grandes Ligas con 19 años, la bola le da en la cabeza. So, el desarrollo en Liga Menor se está perdiendo. Mira que sí, pues nosotros como gente de béisbol le pedimos a los papás que traten de exigirle a sus coaches y los mismos coaches a nivel juvenil que yo pienso que si usted tiene talento y usted añade ahora a jugar un poquito mejor béisbol, que yo sé que ¿cómo se llama? Que tiene que haber talento, ¿sabes? Hoy día esa es nuestra ventaja y se está perdiendo, pero esa ha sido nuestra ventaja. Nosotros sabemos, exacto, pero antes sabíamos más jugar béisbol, ¿verdad? Y eso era lo que nos daba la ventaja contra, ¿verdad? Dominicana, Venezuela, todos estos muchachos que están en academia, que eso es a coger rolling y fly, a dar palo. Nosotros practicamos mucho el fundamento, pero también se está perdiendo. ¿Verdad? Sí. Por ende teníamos muchos receptores, por ende teníamos muchos capitanes, por ende tenemos muchos coaches, por ende tenemos muchos managers. Y decía, Puerto Rico da muchos managers y muchos catchers, por eso, porque sabemos jugar y se juega béisbol prácticamente todo el año en Puerto Rico, algo que están tratando de minimizar un poco, pues, por la fatiga o lo que usted quiera. Pero en realidad, si usted está escuchándonos, deje su comentario, pero es algo que preocupa. Y si nosotros podemos tenerle ventaja, porque las métricas siempre, pues ahora son muy, ustedes los scouts, son muy para todo. Para todo la métrica, ahora todo, que es un tema, al ratito le voy a preguntar a Gil algo de eso. Las métricas son sumamente importantes, pero si usted tiene la métrica, o de las métricas, si usted tira duro, usted corre un poquito, pero si usted sabe jugar pelota, las métricas van a mejorar
en todos los aspectos, ¿sabes? Así que del enduro es un tema, Martínez, te digo, porque hablando con este directivo, me dice, San Diego él es supuestamente de los mejores que juega. Pues yo me imagino que Machado, entre otros, tienen a par de jugadores que, aparte que tienen el mejor bullpen de Grandes Ligas, pero ellos es uno. Dice que Milwaukee, no porque hayan ganado 13 juegos, pero dicen que el dirigente es un dirigente que desde los entrenamientos trabaja duro lo que es el fundamento. Y eso es muy importante. Ya un equipo ya está en primer lugar. Más sin embargo, Chicago... Lleva varios años en eso. Sí, han jugado bien. Han jugado muy bien. Más sin embargo, Chicago tiene tal vez una mejor ofensiva. Han perdido muchos iniciadores, ¿verdad? Lamentablemente, pero un equipo que luce ofensivamente muy fuerte, pues no juega supuestamente muy buen béisbol y ahora cayó, pues está en posición de clasificar. El tercer equipo creo que es Detroit. Hay otro equipo que juega supuestamente bien, entre comillas. Yo creo que es Seattle y no sé qué es el otro equipo, mencionando. Del resto, que no juegan, no juegan buen béisbol. Aparte de los errores, ¿verdad? Que hay equipos como el equipo de Boston, que tiene un equipo joven, que es bastante errático porque son atléticos, un equipo, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, es joven. Pero es una preocupación que a mí me da. Porque cuando uno dirige en todos los aspectos, uno trata de minimizar errores, ¿verdad? Minimizar base por bola, minimizar errores para que tú solamente minimizar los outs en base, ¿verdad? Para que te den los 27 outs en home play y no te den no tenga que dar 3 outs extra porque le da oportunidad más al line a que vaya avanzando. Todas esas cosas. Y hoy día, cuando yo veo un juego y veo esas situaciones, me preocupa. Y por eso quería traerte ese tema. La pregunta es... al final del día, ¿qué es lo que quieren las organizaciones? Ganar. Pues, sí, ganar. Ganar. Pero ahí va algo, Martínez. ¿Quiénes ganan? Volvemos. Los que tienen talento, ¿verdad? Los que tienen talento y los que, no los mejores que juegan, porque los que mencionaste no han ganado últimamente. No, San Diego nunca ha ganado una serie mundial. No. Los Rays creo que estaban por ahí, los Rays. Pero no han ganado tampoco. Y Seattle tan siquiera ha ido a la serie mundial. Sí, pues entonces esa fórmula al parecer no es la que es. Al parecer es la de los Dodgers. Pero exacto, la de los Dodgers ahora. Al parecer, pero son de los peores que juegan, supuestamente. Claro, pero en eso... En lo que tú estás hablando, los peores que juegan, pero al final del día ellos lo que quieren es ganar. Claro. Si yo juego malo, pero gano, y entra el billete que entra ahí. Exacto. Yo pienso que los mejores equipos siempre van a ser los que más gasten. Y yo pienso que los equipos buenos de verdad son los que todos los años hablamos de ellos, que son posiblemente que van a ganar. Esos son los buenos. Los otros, siempre hay un equipo que tiene un buen año. Exacto. Y se metió por ahí y son Kansas City lo hizo una vez. Sí, Detroit el año pasado está jugando bien otra vez. Pero los equipos buenos son los que en realidad están todos los años ahí en la pelea y se meten a la Serie Mundial. Sí. Yo no sé si, ¿verdad? No, si a lo mejor jugar mejor. Yo creo que jugar mejor en lo que es fundamento y eso, pues los tiene a esos equipos por ahí batallando. Pero a la hora de la verdad, el que tiene billete, que tiene las estrellas, que cuando tú ves la y tú dices, ¿a quién le voy a pichar? Está difícil. O cuando sale alguien del bullpen allá a 100 millas, ahora están a 103, 102. Pues esa gente que tiene el billete son casi siempre los que ganan. No, yo muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo contigo en ese aspecto. Pero yo pienso que pues preocupa. Pero usted que está coachando, usted que está dirigiendo, yo estaba hablando con un amigo en estos días y le estaba hablando del tema. Y me dice, es que ya no se juega el béisbol pequeño. El béisbol no es pequeño. El béisbol nunca va a ser pequeño. Sí, si te da oportunidad, porque ellos hablan del béisbol pequeño. Del toque de bola. Sí, y del hit and run, que es la jugada más difícil del mundo. O sea, para tú, yo siempre he dicho, es una jugada que a mí no me gusta, el hit and run, porque el hit and run te pone para fallar.
hay muchas, que el pitcher tire strike, que el corredor no me lo coja en segunda, que el bateador antes que es corra. básicamente regalarle un suicito o un out. Regalarle un out, sí, prácticamente. Y cuando Casi como sale, el toque. igual que el toque. Entonces el béisbol pequeño, pues, es a base de igual de números. Martínez, yo tenía cuando yo dirigía, fíjate que en la métrica, todo el mundo habla del WAR, volviendo a los temas, ¿verdad? Del winning, el win above Average. Average, sí, average. El WAR, yo siempre tenía, cuando yo dirigía, yo decía que tú me regalaras, yo tenía que tú me regalaras 3 puntos a los position players. Antes, cuando comencé. Ajá. 3 puntos quería decir que si tú me dabas un hit y un doble, ya conseguía los 3 puntos. Si me dabas un triple, si me dabas un honrón, ya sobrepasaba. Si te cogían en base, pues te quitaba un punto. Si 3 bases por bola, porque yo sentía que tú haciendo esos 3 puntos contribuía para la ofensiva del club. Uh-huh. Eso era algo mío Sí, todos los días uno te daba los 3 puntitos, tú tenías chance de ganar. Sí, que todos me dieran en el line 3 puntitos. Sí. Y yo tenía chance. Y yo incentivaba a los jugadores y decía, acuérdate los 3. Uh-huh. Y ahora está el WAR. Y ahora es el WAR, fíjate. Entonces, yo creo mucho en la oportunidad que tú le des al equipo para ganar, y por eso te traigo los errores que se están cometiendo, que le estás quitando a los equipos para ganar. Por ejemplo, corrido malo, te coges un base, no le da el cortador, que muchas veces no se convierte en error, porque el tiro fue alto y el corredor te adelantó, uh-huh. Y no es error. Porque, ¿sabes? A menos que la bote. Pero nada, es un tema que quería compartirlo contigo. Y si ustedes como escuela o ¿verdad? Como institución, ustedes trabajan o tienen una clase o para que el pelotero pues, pueda aprender a jugar béisbol. Mira, primero, win above replacement. Sí, win above replacement. Sí tenemos, este año tenemos una clase se llama Baseball 101, que es dentro de un conference, en un televisor, y se le explica, ¿verdad? Se le habla del béisbol, de los fundamentos. Y este año en específico, todos nuestros grupos son equipos. Ya no son los siores con los siores, los catchers con los catchers, ya no es así. Son equipos, diferentes niveles, pero son equipos. Por ende, podemos practicar en algún momento cuando estamos en el terreno como equipo. Podemos hacer los coros, podemos hacer todas estas cosas. Nosotros entendemos que nos va a llevar a que los muchachos tengan mejor fundamento. Que anterior, que se trabajaban separados, pero no se podía trabajar como equipo, que es donde tú aprendes a hacer todas estas cosas. Lo que estabas hablando del fundamento, yo creo que, y que le estabas hablando a los coaches y eso, si a lo mejor esto no es una gran diferencia, pero a lo mejor es la diferencia que puedas hacer en un pelotero. Yo quisiera traértelo a ti a la mesa, lo tengo anotado. A mí me gustaría que se implementara que cada niño en algún momento pueda dirigir. Okay. ¿Sabes? Que pueda, o por lo menos, aunque esté jugando, que dirija. ¿Sabes? Que se dé cuenta cuando no cubrió un jugador una posición, cuando no tiró el cortador, porque ya se perdió eso, Martínez. Ya se perdió ese jugador y no tienes que regañar. Ya se perdió ese jugador. Yo voy a muchos partidos y pasa una jugada que se perdió y no hay ese jugador que le diga, hey. Sí, yo tengo una teoría de eso. Los peloteros de hoy en día, los jovencitos, tienen muchas cosas que son afuera del terreno, pero se las llevan. Ahora es más importante tener el teléfono, grabar el video, subirlo, que en realidad estar pendiente al juego y ver lo que está pasando y aprenderte el juego. Ahora hay muchas cosas que ellos no están en pelota, ellos juegan pelota, pues les gusta la pelota, pero no más allá. No quiero ser... Siempre hay unos que
Exacto. Que van y pues al final del día tú vas a saber quiénes son esos. Pero la mayoría de lo que está pendiente es a eso, Lino. Sí, que definitivamente. tienen otras cosas. Yo tuve una charla ahora en el torneo en Missouri. Tuve una charla para equipos de Panamá, Colombia, México. Habían varios equipos. Y le pregunté a los niños, y esta pregunta se la voy a hacer a ustedes los padres y a los niños que nos están viendo. Y les pregunté que cuando ellos venía un juego nuevo de cualquiera, PlayStation o cualquier juego, o en el celular, que si ellos lo conocían el primer momento. Y ellos me dijeron que no. Pero ellos de inmediato find their way, claro, y se convertían en expertos. En expertos del juego. Y yo les decía cómo ellos no podían llevar eso igual al béisbol. Que lo juegan más, ¿sabes? Que está más tiempo. Que le dedicaran el tiempo que le dedican al celular para jugarlo a un PlayStation, que están con otros, se unen varios, y conocen el juego perfectamente y te pueden hablar del juego de todo, quién lo inventó, dónde lo juegan mejor, quién es el campeón de Estados Unidos o de Japón, donde sea. Pues que igual lo sean en el béisbol. Y ustedes que nos están escuchando, a los coaches, a los papás, presten atención a eso, a que su hijo, ¿verdad? Si quiere, porque yo les comentaba que en algún momento nadie que le apasione el béisbol o que lo juegue, Martín, es bien difícil que se salga del juego. O juegas profesional, o vas a colegio, o eres coach, o tienes un hermanito que juega, o después te conviertes en papá o en tío, y siempre sigue en el béisbol. Entonces, por ende, tratan de aprender del juego. Es más divertido, Lino, estar en el teléfono, las gráficas, todas esas cosas, aunque tú no lo creas, que estar bajo el sol y corriendo para arriba y para abajo, pues se le hace más fácil y más divertido al que es un pelotero. Más o menos. El que va a salir, que como les dije ahorita, eso va a pasar y van a saber quién es, pues sigue su ruta. Pero los demás se le hace mucho más. Está difícil pelear con esto. Está difícil. A uno mismo, porque uno también. Sí, claro. Sí, la esposa mía me quiere matar por eso. Yo no voy a. Es verdad, tiene mucho. Pero yo pienso que todavía todo esto viene a raíz del principio, Martín, otra vez a los que nos están viendo, nosotros Camino al Plato, Puerto Rico Sport Nation, Gil Martínez, mi persona, utilizamos, así lo veo yo como lo ves tú, es para instruir, o no solamente lo que nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos es tratar de que usted comente y esas inquietudes que usted tenga en el béisbol, porque el béisbol evoluciona demasiado, pero el béisbol, ya lo hemos discutido Gil y yo, ya ustedes vieron el pasado draft, las oportunidades se van cerrando, pero sigue siendo el deporte número 1 de nosotros, donde hemos tenido más profesionales en cualquier deporte alguno. Sí, hemos tenido buenos boxeadores, buenos jinetes, hemos tenido en todos somos muy buenos, pero el béisbol hemos llevado al mejor nivel posible, hemos llevado más jugadores. Y por ende nosotros tratamos de compartir nuestras experiencias y todas las cosas que podamos ayudarle, las inquietudes, porque en realidad, pues, y usted como jugador, usted como papá, trate de que su hijo copie del que el mejor, alguien que se parezca a su hijo, que tenga, y que usted entienda que juega buen béisbol. Y así usted va copiando el compañero que tiene al lado, o pregúntele si usted cree que juega buen béisbol en la escuela, si usted cree que alguien. Ahora, el que no sepa jugar, usted también puede hablar con él y ayudarle. Porque definitivamente, si usted ve los juegos Grandes Ligas o cualquier juego por ahí, fíjese que no se está jugando un buen béisbol. Esa era mi inquietud. Quería compartirla contigo, Martínez. Tengo un temita que quiero ser cortito, pero es una inquietud que vamos a tirarlo y lo dejamos para la próxima. ¿Está bien? Dale. Martínez, es para ti. Esta es buena. Yo, en los pasados años, a la mayoría, a los jugadores nosotros, comenzamos a tener buenos receptores en Grandes Ligas. Como que era la posición, en un momento dado, que el puertorriqueño decía, va a ser catcher, o va a ser catcher o Grandes Ligas, por tantos catchers que dio, ¿verdad?
Yo tengo un dato que quiero compartirlo contigo y lo vamos, ¿verdad? ¿Lo quieres discutir un ratito o lo dejamos para...? Yo digo que el puertorriqueño zurdo es difícil que juegue Grandes Ligas. Zurdo. Te voy a dar unos datos. Yo digo que si yo veo un niño ahora mismo y así lo veo yo, no sé cómo alguien lo vea, así lo veo yo, ¿cómo lo ves tú? Y esto es una inquietud o más bien como que yo digo, porque yo quiero que tengamos más jugadores en Grandes Ligas o por donde los scouts como Gil pueden irse, ¿verdad? Esta es mi opinión. Yo no soy scout, yo solamente soy un freak del béisbol, me encanta el béisbol y siempre estoy buscando cómo dar con cosas que, ¿verdad? Estoy seguro que Gil tiene este dato. Guillermo Montañez, zurdo. José Cheo Cruz, zurdo. Cirilo Cruz, un ratito, zurdo. Después de ahí, Pedro Valdés, zurdo. Motorita. Raymond Fuentes, un ratito. Ricky Ledé, zurdo. Si usted se acuerda de algún zurdo, position player, usted anótelo ahí y nos deja saber porque no tengo que tener un tema sobre eso. Son pocos. Ahora, lanzadores zurdos, Martínez. John Candelaria, Rosado, Juan Chinieves, Héctor Santiago, Figueroa, Guillermo Hernández, nuestro amigo que murió, que paz descanse, con Ponce, con los Mets, Feliciano. Y Chimilón Miranda. Por ahí seguimos todos los zurdos que han lanzado Grandes Ligas de Puerto Rico, que se me quedan, y usted también si los tiene, anótalo. Es un dato que yo tengo, ¿verdad? No quiero tampoco sonar como que no se le dé la oportunidad, porque a lo mejor, pero es algo, una curiosidad. Y aparte, Martínez, todos los que han estado entrenando en Grandes Ligas, por ejemplo, Fernando Figueroa, John Burgos, entre un montón de zurdos que Jualbe, Héctor Mercado, Santiago. Sí, son muchos los zurdos. Entonces, Héctor Berrío, sabes que son muchos los zurdos. ¿Qué tú me puedes comentar si dejamos eso para luego? No, yo te voy a comentar. Yo, honestamente, es un dato. ¿Tiene algún valor? Pues no sé. No sé, ¿verdad? Porque puede ser que sea así, pero mira, yo tenía otro dato de eso y luego me entero de qué es lo que pasa. Yo tengo un dato que los mejores receptores en la historia han sido derecho. Benito Santiago, Yadir Molina, Poch Rodríguez, Todito Santo Alomar. Y americanos puedes mencionar Buster Posey. Puedes mencionar que la gran mayoría han sido derecho o ambidiestro. Esos son varios que batean a los zurdos, pues ahora están saliendo por este dato que te voy a dar. Las organizaciones quieren que el pelotero, en este caso los catchers, sea bateador zurdo, primero que derecho. ¿De verdad? Sí. Tú vas y tú hablas con un grupo scout y le dices, fulano es así, bateador derecho, bien, pero el otro, no, ese batea a los zurdos. No, ese es el que tiene chance, el que batea a los zurdos. ¿Por qué razón? No sé, muchos tienen una teoría de que hay más pitcher derecho, que la primera es más cerca, que el juego es para los zurdos. Pues eso está por verse. Yo pienso que la teoría mía va a cambiar. Porque de ahora en adelante, obviamente, si tú vas a firmar de cada 10 catchers, tú vas a firmar 8 que batean a la zurda, pues eventualmente esos van a ser los mejores. Van a haber más. Van a haber más y van a ser los mejores. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? De
de eso que está pasando con los... Pero tú tienes un punto. Puede ser que... pero tienen que tener buen brazo, Lino. No, sí, porque exacto. Muy bien. Yo tengo un hijo que es zurdo y tiraba suave. Ahora sí, te tengo que decir, yo pienso que me equivoqué. Debí dejarlo ser lanzador, pero todo el mundo... Porque después tenía un brazo increíble. Mejoró mucho. No sé qué pasó con el brazo. Pero eso no va a pasarle a todo el mundo. No, exacto. Yo digo porque como mi inquietud viene de la oportunidad de nosotros del draft y de firmar, pues yo tengo, pues eso yo venía ya pensando las posiciones, como eso de lo que tú estabas hablando de los receptores, que los derechos, pues como nosotros nunca damos un primera base, tampoco damos un tercera. Es bien difícil que nosotros... ¿quién ha firmado como primera y tercera? Carlos Delgado firmó era receptor, exacto. Y luego es bien difícil que nosotros, Carmelo Martínez creo que era outfield. Y luego, claro. Entonces es muy difícil esas posiciones. Y yo siempre velo por las posiciones que tengan oportunidad. Porque volvemos a lo mismo, creo que lo hablamos de los morenos que no están jugando mucho béisbol. Ahora estaba viendo un dato que pues la mayoría están jugando baloncesto y fútbol. Hasta es más fácil llegar hasta tenis están jugando ahora. Es más fácil llegar a la liga mayor. Sí, eso y esos muchachos. No, y son atléticos. Sí. Entonces, pues esos datos yo los busco y quería compartirlo contigo. Ya yo creo que ustedes pueden, ¿verdad?, opinar. Era prácticamente ese dato. Y este dato que quería también compartirlo contigo, Martínez, y esto tú que estás al frente del movimiento, ¿verdad?, de los escuchas, ya había mucho tiempo de scout con una sola organización. Hay muchos colegas, amigos míos que son scouts, que están en el caso de Facio, entre otros, ¿verdad? En términos de scout, aquí son pocos, aquí la mayoría de los scouts son part-time, ¿verdad? Correcto. Sí, son part-time. ¿Entiendes tú que ustedes tienen la misma filosofía, la misma filosofía o tienen alguna diferencia como los años anteriores? Me explico. Luis Rosa, que era full, que era una persona que pues a lo mejor tenía se le dio por haber firmado tal vez. Ese es el mejor scout que hemos tenido. Es el mejor scout. No hay más nada ahí que buscar. Yo creo que sí. Yo vi a ese señor en sus últimos años en un evento. Fuimos a un restaurante y estaban todos los scouts, todos los americanos entraban y se paraban, se sentaban en su mesa. Cuando veían que era Luis Rosa, se levantaban a saludarlo. Los americanos. Wow. Ese es el mejor. Sí, el mejor. Yo lo conocí cuando estaba con Tessa. A mí me firmó Orlando Gómez. Firmó Igor. Ya tú sabes. En ese momento cuando estaba él por ahí. Entre otros peloteros como Roberto Lomar. Yo creo que fue Ronquito que firmó a Robert. Lomar, sí, pero como está con San Diego. Pero en el ambiente de Puerto Rico, yo lo hablo porque ustedes tienen un buen grupo de scout, pero como son part-time, no sé cuán fuerte sea o si hay alguna diferencia. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy día la métrica juega un papel importante. Antes era un poquito más a ojo, tal vez a relaciones. Rosa tal vez tiene las mejores relaciones del mundo. Claro. Por ende, ese mismo Ronquito García. Y yo entiendo que a lo mejor eso ha cambiado mucho, el escauteo. ¿Cómo tú lo sientes ahora? Y ¿cómo tú lo sientes? ¿Cómo ha venido ese cambio? Y cómo ustedes pueden ayudar ¿verdad? Al joven ¿verdad? ¿Cómo, si hay alguna diferencia, ¿sabes? En el caso tuyo, que a lo mejor tú tienes más experiencia, como tienes tiempo con Tampa, a lo mejor tú tienes una relación porque yo sé que los crochet que eso van cambiando, ¿verdad? Y a lo mejor eso es algo que tú sientes al respecto. Yo, honestamente, ¿qué ha cambiado? Sí ha cambiado. ¿Por qué? Porque entraron las métricas. Pero siempre hay que evaluarlo. Si corre, si tira, si fildea, si batea con fuerza. Eso siempre está ahí. Ahora entran las métricas. Ahora las métricas, cada año, las métricas se ponen en un nivel, o sea, cada año en Estados Unidos salen unos fenómenos que ahora mismo estaba viendo hace poco. Hay un pitchercito del 27 que tira 100 millas. ¿Ves? Ya se puso la vara en otro nivel.
Pues eso es lo que está pasando. Por eso las métricas de nosotros, yo creo que nos afectan a nosotros el puertorriqueño. El puertorriqueño nos afecta las métricas, porque nosotros no tenemos tanto puertorriqueño que puede juntar. Ahora... ¿Tantas métricas juntas? Sí, no, ahora hay que correr 6-3 para ser rápido. Sí. 6-2, 6-3, eso es lo que tú sabes. Ahora hay que darle 100 millas para allá para para que ellos entonces entiendan que tiene fuerza. Y hay que darle en el juego. ¿Sabe? Que nosotros los tenemos, pero no tenemos mucho de ese pelotero. Y ahí es que nosotros nos vemos afectados. Ahora hay un muchachito por ahí también del 27, de apellido Carrión, que al parecer es un fenómeno. Posiblemente nos metamos en ese primer día otra vez. Este año que viene no, el próximo. Si el muchacho Cachel. Sí. Ah, sí. Cachel. Tiene un machete. Sí, no, hace unos 7 y pico, tira 80 y pico para allá, tú sabes. Entonces, esas son las métricas que ellos están buscando pues yo pienso que en eso nos ha afectado. Antes hubiese sido más fácil. Una, por las rondas, ya eso lo hemos hablado. Eran más rondas. Lo otro, que antes el scout no, todos nosotros que estamos en béisbol, le brinca la bola el bate, ¿verdad? A ojo, le brinca la bola el bate. Ahora, yo viendo ahí la métrica y viendo el batazo, yo digo, diablo, le dio. Vi la métrica, no le dio tanto. ¿Tú me entiendes? Sí, porque pues, entonces el ojo me estaba engañando antes también. So, yo pienso que, ¿verdad? Nos ha jugado un poquito en contra. Solo el que tiene esas métricas bien altas, pues le funciona a favor. Lo demás, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Yo creo que... O sea que ya es muy difícil tú proyectar a alguien que tenga el brazo suelto, que tire 86. Te doy este ejemplo porque Gonzalo Sañudo, pitcher que yo tenía con Leonel Yucatán, yo se lo recomendé a los Twins porque yo entendía que tiene la espalda ancha, que su brazo era suelto y lo filmaron. Estaba tirando 86. Yo siempre tenía un dato mío que la curva, si tiraba la curva sobre 78 millas, la curva, yo entendía 79 que iba a tirar duro. Yo decía, si él la tira de 78 para abajo, y ese muchacho logró tirar 97 millas. ¿Sabes? No, se van a dar los casos. Que ya no se proyecta así, me imagino. No, tú puedes proyectar, tú tienes que ser proyectable. Físico. El físico, flaco, alto. Está hablando de no sea pitcher, forzado. que el brazo sea suelto. ¿Sabes? Pues tú dices, pues puede ser que más adelante, pero volvemos a donde empezamos. No hay tiempo para el desarrollo. No hay tiempo. Yo necesito que entre en 95 para que en lo poquito que tiene llegue a 100. ¿Entiendes? Tú firmas a un muchacho ahora que tire menos de 90 millas, zurdo o derecho. No, antes te acuerdas que el zurdito, ¿sabes? Podía tirarle un cristal y no romperlo, pero si tiraba strike, pero ya no. Y con stuff. Pero ya no. Hay que tirar la bola para... Qué bueno, Martínez. De verdad que esta conversación nosotros la tenemos siempre, pero queríamos compartirlo con ustedes ya, que nos habíamos tardado ya en hacer algo para ustedes que nos siguen, que nos escriben, a ustedes padres, a ustedes coaches, tal vez nosotros no la sabemos toda, ¿verdad? No, tal vez no. Que no la sabemos toda. Nosotros conocemos un poquito y cada quien conoce un poquito. Entonces, de ese poquito, nosotros podemos ayudarle en la inquietud que usted tenga. Martínez, Gil, mi persona, siempre estamos hablando de béisbol, buscando, ¿verdad? Así es. La información está ahí, pero nosotros tratamos de ver las cosas un poquito más allá.
Es bien importante las acciones, es importante los muchachos jóvenes, los que están empezando ahora, los que están coachando a estos niños de 7, 8 años, 9 años, que usted vea cómo tira, cómo se mueve, cómo, para ayudarle, para que su desarrollo sea uno mejor. Se están perdiendo las habilidades, porque los niños ya no corren bicicleta, no hacen muchas cosas. Necesitamos que los niños sean atléticos, que los niños puedan moverse bien. Si usted ve que su hijo no se maneja, busque ayuda. Nosotros estamos aquí, nos escribe, ahí, comparta. Martínez, otro placer estar contigo, compartir con la gente que siempre está pendiente a que nosotros por ahí tiremos algo. Vamos a estar dando la información que tengamos. La de nosotros es orgánica, genuina, no podemos ir ahora a cualquier sitio y buscar. No, nosotros tratamos de darle datos que, ¿verdad? Que le pueda ayudar a ustedes y sea beneficioso. Así que otro placer estar contigo, hermanito. Sí, igual acá, un placer estar aquí. En Así la veo yo como lo ves tú. Espero que pronto regresemos, ¿verdad? Con otra charla. O tal vez un invitado de esos que nosotros traemos. Estén pendientes que vamos a traer. Tenemos un invitado muy bueno. Ahí me lo voy a comprometer. Yadi, ya mismo te traemos por ahí. Ah, coño, hermano Yadi Molina. Sí, así que saludos, te estamos esperando. Así que ya la hice oficial aquí para cuando esta es tu casa, ya lo sabes. Así que saludos, Dios le bendiga y otra vez, Martínez, hasta luego. Hasta luego, mi gente. Uy.